Buenos días, mi nombre es Catherine Polanco y junto a mi compañera Andrea Méndez venimos a exponerle un poco sobre lo que son los textos. Vamos a comenzar definiendo lo que es un texto. Un texto es una composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura, cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido o entrelazado, de modo que en el origen de la idea del texto se encuentra su capacidad para contener ideas en un hilo o en una secuencia de caracteres. De manera que un texto viene a ser una serie de enunciados unidos entre sí y ordenados en base a un argumento que puede ser explicativo, narrativo, descriptivo, entre otros, empleando para ello un sistema concreto de signos al que llamaremos lenguaje, y dentro de dicho sistema un código concreto al que llamaremos lengua. De ese modo, todo texto tiene una serie de mensajes cifrados que el lector debe poder recuperar y que pueden ser de diversa índole conforme a los cometidos expresivos de quien lo redactó. Los textos se clasifican según la intención comunicativa del autor. Por lo tanto, podemos afirmar que existen textos informativos, que son aquellos en los que se le da al lector una serie de contenidos o informaciones específicas junto con las herramientas conceptuales o contextuales necesarias para comprenderlos. Es decir, se les explica algo en concreto. Por ejemplo, un informe técnico o una enciclopedia. Textos narrativos son aquellos en los que se relata una serie de acciones realizadas por ciertos personajes, que puede ser real o imaginario. Ejemplo de esto es un cuento, una novela o una crónica de viaje. Textos descriptivos, aquellos en los que se brinda una cierta cantidad de detalles sobre un objeto o un evento en específico, aspirando a agotar sus propiedades en algún sentido. Un ejemplo de esto puede ser la ficha de una obra de arte en un museo o una propaganda de venta de un electrodoméstico. Textos argumentativos son aquellos que buscan convencer al lector sobre alguna opinión, un punto de vista o consideración sobre un tema en específico, ofreciendo argumentos y razones válidas. Un ejemplo sería un artículo de opinión o un discurso político escrito. Textos conmutativos son aquellos que imparten instrucciones precisas al lector y que están escritos utilizando verbos imperativos. Por ejemplo, una receta de cocina, una señal de tránsito o un cartel de no fumar. Textos lúdicos o poéticos son aquellos cuyo sentido está en la contemplación de la belleza o el ingenio con que fueron escritos, es decir, apelando al sentido lúdico o estético del lector. Un ejemplo sería un poema, una obra literaria o una adivinanza. Ahora vamos con lo que es la concordancia y la coherencia textual. La concordancia es la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales, como género, número y persona, entre distintos elementos variables de la oración. Se pueden distinguir dos tipos de concordancia. A. Concordancia nominal. Coincidencia de género y número. Establece el sujeto con el artículo o con los adjetivos que lo acompañan. Ejemplo, la blanca paloma, esos libros viejos. También establece el pronombre con su antecedente o su consecuente. Ejemplo, a tus hijas las vi ayer, les di tu teléfono a los chicos. O también establece el sujeto con el atributo, con el predicativo o con el participio del verbo de la pasiva perifrástica. Ejemplo, mi hijo es un santo, ella se encontraba cansada, esas cosas fueron construidas a principio de siglo. B. Concordancia verbal. Coincidencia de número y persona. Es la que se establece entre el verbo y su sujeto. Por ejemplo, esos cantan muy bien. Una de las reglas generales de la concordancia verbal es que la coordinación de dos o más sustantivos o pronombres en singular, siempre que cada uno de ellos se refiera a un ente distinto, forma un grupo que concuerda en plural con el adjetivo o el pronombre o con el verbo del que son sujeto. Por su parte, la coherencia es la característica que se asocia a los textos en los cuales se identifica entre las unidades que lo componen, que son oraciones, párrafos, secciones o partes, relaciones de coherencia que permiten reconocerlos como entidades semánticas unitarias. En este sentido, para que un texto tenga coherencia, es necesario que las diversas ideas que lo construyen, tanto principales como secundarias, se encuentren vinculadas lógica y eficazmente, de modo que el lector
pueda encontrar el significado global del texto. Ahora vamos con lo que son los géneros textuales. Estos representan un conjunto de textos orales o escritos que presentan características propias, como estructura, lenguaje y temática. Todos cumplen una función comunicativa y social dentro de un contexto determinado. Los géneros textuales se caracterizan por 3 elementos. 1. Contenido temático, relacionado con el tema. 2. Construcción composicional, que está relacionada con la estructura. Y 3. Estilo, que está relacionado con el lenguaje. Entre los tipos de géneros textuales tenemos el teatro. Como género textual, el teatro comprende las obras concebidas para ser representadas en un escenario ante un público. Este se divide en subgéneros o especies como la tragedia, la comedia y el drama. Sus formas de expresión son el diálogo, el monólogo o el soliloquio, que se conocen con el nombre de parlamentos. Tiene acotaciones, que son las indicaciones dadas por el autor de la obra para que pueda ser representada. Estas guardan relación con la actuación, como movimientos, gestos, tonos de voz y estados de ánimo, y con el aspecto técnico de la representación, como decoración, iluminación, música, utilería, vestuario y maquillaje. Todo esto se coloca entre paréntesis. Aquí el autor del texto desaparece y cede el relato a los personajes. El número varía según la complejidad de la obra y el tipo de contenido. Y el título va escrito en letra imprenta mayúscula. Hola, mi nombre es Andrea Méndez y yo daré continuidad acerca de cuáles son los géneros textuales. Género narrativo. Es uno de los géneros más grandes de la literatura cuyos textos pueden presentarse a partir de la oralidad o la escritura, de forma que cada uno de ellos relatan sucesos o historias que pueden ser o no ser ficcionales. Es un género literario que incluye la participación de personajes que son descritos en el texto y su participación a lo largo de la historia, donde cada uno propone un punto de vista o una perspectiva desde sus pensamientos, sentimientos u emociones. Debemos resaltar que narrar no es más que contar o relatar los acontecimientos que componen una historia. Dentro del género narrativo podemos encontrar el relato, el mito, la leyenda, la fábula, el cuento y la novela. La poesía. La poesía es un género literario escrito en prosa o en verso que se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Se vale de recursos poéticos con los que expande las fronteras del lenguaje. Se reconocen los dotes y el talento de un escritor de poesía por el uso de metáforas y rimas que brindan musicalidad a la obra. Los más populares tocan temáticas relacionadas con el amor y el romance, la batalla y el heroísmo y las tradiciones de un pueblo. Ahora bien, hablemos de la crónica. El término hace referencia a un relato que narra acontecimientos según su organización cronológica. Se puede afirmar que existen 2 tipos de crónica, la periodística y la literaria. Ambas relatan sucesos en el orden en que lo han hecho. En la primera hay algo innegociable, que es que no se puede agregar ni un gramo de fantasía, mientras que en la segunda pueden darse el lujo de colocar un poco de ficción. El ensayo. El ensayo es un tipo de texto generalmente de tipo expositivo argumentativo, donde un autor reflexiona, analiza, evalúa o diserta acerca de algún tema de su elección. Generalmente, este tiene un punto de vista más o menos subjetivo dependiendo del tipo de ensayo que haga. Características del ensayo. Este es un escrito en prosa riguroso en tonos y formas que aborda el tema elegido por el autor. Su finalidad es explorar un tema, ya sea que se adopte o no una postura con respecto al mismo. Muchas veces este es escrito con finalidad pedagógica o propedéutica. Es un género literario perteneciente a la didáctica y su extensión puede ser variable. Puede abarcar desde unas pocas páginas hasta un libro entero. Género periodístico. Son aquellos que se publican a través de los medios de comunicación, como lo son revistas, diarios y portales de noticias. Su principal función es informar, opinar o analizar acerca de un tema que sea relevante para la ciudadanía. Dependiendo de su formato, extensión y abordaje del tema,
Existen distintos géneros para este medio, como lo son las noticias, las crónicas y las entrevistas. El cómic. El cómic a simple vista se puede considerar una historia de ficción contada a través de palabras y dibujos, pero también se puede definir como una narración donde se combinan las palabras y las imágenes de manera secuencial. Este se puede considerar un elemento cuyo código tiene como finalidad la persuasión de grandes masas. Textos argumentativos. Son aquellos que se utilizan para dar opiniones, ideas y posturas acerca de un tema en específico. Esto con la finalidad de persuadir al oyente o al lector. Para ello se utilizan distintas formas o tipos de argumentos como lo son los inductivos, los deductivos, entre otros recursos. Este tipo de texto es ampliamente utilizado en ámbito periodístico, científico, judicial, filosófico y publicitario. Incluso tiene características del texto expositivo para presentar temas de interés de manera más objetiva. Los textos argumentativos también son un recurso empleado en conversaciones, exposiciones y debates para convencer a otros de nuestro punto de vista, así como de la verdad o falsedad presentada en un asunto. Por último, hablaremos de los textos académicos, que consisten en textos que son productos de procesos intelectuales y que desarrollan un tema en específico, o bien hacen profundizaciones en campos académicos o disciplinarios de una manera más formal. Se caracteriza porque, como su nombre lo indica, forma parte de la academia, lo que implica que sea de uso exclusivo para los espacios en los que se difunde la información de manera formal en un área determinada del conocimiento. Gracias por llegar al final de esta exposición, esperamos que la información suministrada les sea de utilidad.